La muerte es un misterio total, pero Pablo no quería que fuera así para los creyentes, porque sabemos hacia dónde vamos. Sabemos que vamos a estar con el Señor. No hay por qué temer a la muerte. Amén. La resurrección de Cristo es necesaria para nosotros ser salvos. Hay que creer. Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Hoy continuamos con el volumen 8 de Bible Engagement, Mi Salvador. Estamos en la sección 3 y vamos a estar hablando de la resurrección de Cristo. Amén. ¿Cuál es el versículo para memorizar que hemos estado utilizando? Romanos 5:8, que dice: mas Dios para con nosotros en que Cristo murió. Amén. Como vimos en la última lección, la muerte de Jesús nos da esperanza frente a la muerte espiritual, ya que en Cristo nosotros tenemos nueva vida. Cuando leemos a través del Nuevo Testamento, nos habla mucho más claro de lo que finalmente sucede con la muerte. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15:26: el último enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15:26 dice: el último enemigo que será destruido es la muerte. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, de los versículos 3 al 5, nos narra una visión que tuvo el apóstol Juan de los últimos tiempos. Y él dice, en Apocalipsis 21, 3, 5, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Quiere decir que lo que Pablo dice en Corintios, que el último enemigo en ser destruido será la muerte, entonces se le presenta a Juan en una visión, y Juan escucha cuando le dicen que la muerte va a ser destruida. ¿Por qué? Porque dice que Dios hará todas las cosas nuevas. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el momento que aseguró la victoria de Jesús sobre la muerte? Cuando el velo se rasgó. ¿Quién me dice otra? Cuando resucitó. Él murió por nosotros, pero la victoria fue cuando resucitó. Cuando resucitó. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Cuando estamos hablando en la clase, nos preguntan a qué nosotros le tenemos más miedo: a las arañas o a las serpientes o víboras. A las serpientes, ¿por qué? Nos daña. Yo le tengo miedo a la tos. Yo le tengo miedo a la tos. Y muchas veces nosotros sentimos miedos por otras cosas, ¿verdad que sí? Pues hoy vamos a ver que aún los discípulos de Jesús sintieron miedo. Después de la muerte del Señor sintieron miedo. Que aunque el Señor trató de preparar los días anteriores y el tiempo que estuvo con ellos para cuando llegara este momento, ellos nunca estuvieron completamente preparados.
esa situación los alteró y los tomó por sorpresa. Como nos pasa a muchos de nosotros cuando tenemos situaciones difíciles, que aunque estamos preparados o creemos estar preparados, ¿qué sucede? Tenemos miedo, nos desestabilizamos, perdemos la confianza, aunque sabíamos que iba a suceder, pero nos desestabilizamos emocionalmente. Eso le pasó a los discípulos. Imagínense cómo ustedes se sentirían si no supieran como ellos lo que iba a suceder después. El líder a quien ellos habían seguido durante 3 años, el líder quien los había levantado, el líder con el cual ellos habían visto milagros y prodigios, el líder que un día Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en este momento los deja solos. En medio de una multitud que cuando el Señor estaba en la cruz le decían crucifícale, se burlaban de él, que los discípulos, dice con la palabra, que se mantenían de lejos, solamente había unas mujeres que estaban cerca de él y Juan. El temor, el miedo. Pedro le negó 3 veces. Pedro le negó 3 veces. El temor se apodera de nosotros y se apodera de ellos a veces y nos hace dudar de aquellas cosas en las cuales nosotros creemos estar firmes. Cuando nosotros buscamos los miedos y los temores de las personas, podemos encontrar muchísimas cosas. Por ejemplo, hay quien le tiene miedo a las arañas. Hay quien le tiene miedo a las alturas. Hay quien le tiene miedo a las serpientes. Hay quien le tiene miedo a los roller coasters. Podemos encontrar una lista enorme. Hay quien le tiene miedo a la oscuridad. Y como dice la hermana Rabonita, el miedo mayor es el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque ustedes creen que es miedo a la muerte. Incertidumbre. La incertidumbre de no saber lo que hay una vez nosotros partamos. ¿Perdón? Tristeza. Separación, duele la separación. El apego a las cosas de este mundo, eso es así. La muerte. Y porque sabemos que todos vamos a morir. De eso no nos vamos a escapar ni uno. Es lo único que es seguro, ¿verdad que sí? La muerte. ¿Perdón? Ahí vamos, como dice la hermana, duele más no haber nacido de nuevo. Esa es una diferencia. La muerte es un misterio total, pero Pablo no quería que fuera así para los creyentes. En 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 14, acuérdense que la escritura es inspirada por Dios, que Pablo lo dice, pero es inspiración del Espíritu Santo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Puede el cristiano tenerle miedo a la muerte? No, porque nosotros sabemos que cuando nosotros partimos de aquí vamos a la presencia del Señor. El que no tiene a Cristo no tiene esa esperanza. Tiene, como dijo el hermano, apegarse a las cosas materiales, a lo que tiene aquí, porque cuando parta él no sabe hacia dónde va. Pero nosotros sí sabemos hacia dónde van, por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio y tenemos que orar por nuestras familias. Tenemos que orar por ellas. Porque cuando Cristo murió, dice que Cristo nos dio vida, nos hizo una nueva criatura, nos dio una nueva vida, para que nosotros cuando partamos de aquí, vayamos a morar con Él. Para así como Él es la primicia de la resurrección,
nosotros también podamos ser partícipes de ese momento hermoso, sea que partamos o que Él venga por nosotros. Amén. ¿Cómo cambia la perspectiva? Nuestra perspectiva a la muerte, de saber que este no es el fin. Nosotros, ¿cómo nos sentimos? Sabiendo que este no es el fin. Nos sentimos gozosos porque sabemos hacia dónde vamos. Sabemos que vamos a estar con el Señor. No hay por qué temer a la muerte. La Biblia es bien franca con respecto a la muerte. No podemos ignorar que la muerte es real, ni menospreciar que la muerte es una fuente de gran dolor y pena. Gran dolor y pena porque muchas veces nos duele dejar nuestros seres queridos, sobre todo cuando nosotros partimos con el Señor y sabemos que ellos no les sirven. Eso nos da tristeza al momento de nosotros partir. Y muchas veces cuando nosotros partimos con el Señor y tenemos niños pequeños, eso nos da miedo. ¿Verdad que sí? Porque queremos que ellos estén seguros. Pero por eso hay que predicarle al Señor. En Juan capítulo 11, ¿quién sabe un verso bien cortito? Jesús lloró. ¿Sabe que cuando los niños de nosotros eran pequeños, que iban a la escuela bíblica, dime un verso bíblico? Y todos decían, Jesús lloró. Eso se lo sabían todos. Jesús lloró. Y uno no le podía decir nada porque te estaban diciendo un verso bíblico. Pero Jesús lloró, ¿en qué situación? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? La muerte de Lázaro. Y Lázaro era su amigo. Jesús, dice la palabra, que fue conmovido porque Él sentía como nosotros. Por eso nos entiende, porque Él siente como nosotros. Dice que lloró porque la muerte de su amigo Lázaro. Aunque Él sabía que eso se iba a cambiar, que esa situación iba a tornar de muerte a vida, de tristeza a felicidad, de todos modos Él se emocionó profundamente. En Génesis capítulo 3, cuando está hablando del inicio de la creación, cuando Dios crea al hombre, creó a Adán, creó a Eva, y todo era armonía porque ellos estaban delante de la presencia del Señor. Sabemos que por causa de la desobediencia perdimos todos esos privilegios. Y cuando ellos desobedecen, ¿qué entró al mundo entonces? El pecado. Y el pecado y la muerte están unidos. El pecado trae muerte. El pecado trae muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, entró la muerte al mundo. Entró la muerte al ser humano. Y se desbalanceó todo. Se desbalanceó toda la relación del hombre con Dios. Incluso aún la palabra dice que aún la creación gime, porque hasta la creación sufrió por esa desobediencia de Adán y Eva. Y a partir de ese día, la muerte es inevitable. Todos estamos destinados a morir. Y no solamente a morir físicamente, sino también a morir espiritualmente. Espiritualmente. Porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Y cuando estamos apartados de Dios, nuestro espíritu está muerto. Acuerden que Dios es espíritu y Él trabaja con el hombre a través del espíritu. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos guía a través de nuestro espíritu. Y cuando estamos muertos en delitos y pecados, tal vez para el mundo estamos vivos y estamos viviendo la vida loca, pero espiritualmente estamos muertos. Muertos.
Pero en Cristo hay vida. Y vida en abundancia. Y vida eterna. Aleluya. Gracias, Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús por eso? Porque Él se lo merece. Él se lo merece. Pues vamos a leer en el capítulo de Lucas unos versículos del 1 al 3, capítulo 24, versículos 1 al 3, que nos habla de la resurrección de Cristo. Y nosotros muchos sabemos de la resurrección de Cristo, y si podemos entrar y estudiar un poquito más acerca de ella, eso nos va a abrir mucho más nuestro entendimiento y va a abrir mucho más nuestro espíritu hacia el significado de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y de lo que representa la resurrección para cada uno de nosotros. Pero hoy vamos a hablar un poquito más de lo que sintieron los discípulos de Cristo. ¿Cómo lo vamos a comparar con lo que nosotros podemos sentir? Porque ellos pasaron por mismas emociones que nosotros pasamos hoy en día. Capítulo 24 de Lucas dice, versículo 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. ¿De quién está hablando? Está hablando de María Magdalena, de María y de las otras mujeres que cuando Jesús fue crucificado el viernes, dice la Escritura que ellas prepararon por la noche antes que llegara el sábado, buscaron las especias porque los cuerpos cuando se morían había como que darle un tipo de embalsamamiento y esos cuerpos tenían que ser preparados. ¿Qué sucede? Que era viernes y ya entraba el sábado. Y el sábado es el día de reposo. El sábado no se podía hacer nada. Hermana Sonia, pero Jesús murió a las 3 de la tarde del viernes, aproximadamente. Sí, pero ¿qué sucede? Tenemos que entender que los días del calendario judío no es como los que nosotros tenemos, que es de 12 de la noche a 12 de la noche del próximo día, ¿verdad que sí? El día de ellos comienza al comenzar el atardecer hasta el atardecer del próximo día. Viernes, cuando cae la noche del viernes, comienza el sábado. Y va toda la noche del sábado, el día del sábado. Y cuando llega el atardecer del sábado, comienza el domingo. Por eso Jesús murió viernes por la tarde y ellas tenían que preparar todo antes que entrara el sábado cuando cayera el sol. Y como sábado no se podía hacer nada, pues ellas no pudieron comprar las especias ni preparar el cuerpo de Jesús, sino que guardaron las especias y esperaron a que pasara el día de reposo, que era el sábado. Por eso el domingo tempranito en la mañana, dice la Escritura, que ellas entonces se dirigieron al sepulcro. Y yo pregunto, tuvieron que esperar de viernes al domingo. ¿Cómo ustedes creen que se sentían los discípulos después de la muerte de Jesús? Ya dijimos ahorita, con temor, tristeza, desesperados, solos, soledad, sin esperanza, confundidos. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos sentido así? ¿Y qué hacemos para no perder la esperanza? Nos aferramos a la palabra, nos aferramos al Señor. ¿Verdad que sí? Cuando nos dan una mala noticia de que estamos enfermos, que tenemos una condición, ¿qué es lo primero que hacemos, Fabel? Antes de clamar a Dios, lloramos y nos desesperamos y sentimos tristeza y desesperanza. ¿Y qué voy a hacer? Pero tan pronto nuestra mente cae otra vez, ¿qué pasa? No, espérate. Yo tengo al Señor.
Pero los discípulos todavía no habían llegado ahí. Todavía estaban ellos tristes, apesadumbrados. Y dice Lucas capítulo 24, versículo 4 al 8. Estoy tratando de ir rapidito. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y que resucite. Y entonces ellas se acordaron de las palabras. ¿Qué fue lo primero que les pasó a las mujeres? Primero llegaron, vacío, sorpresa, temor. De momento ven dos ángeles, se asustaron. Tristeza, temor, se asustaron. Pero ellos le dieron buenas noticias. Y lo primero que ellos le hacen es una pregunta. ¿Y qué le dice? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea, le está diciendo: Jesús resucitó, Él está vivo. ¿Por qué están tristes? Porque están apesadumbradas. Pero ¿saben qué? Que nosotros tendemos a buscar las cosas en los lugares equivocados. Buscamos vida en lugares equivocados. ¿Verdad que sí? Los que no conocen a Jesús, ¿dónde buscan la vida? En el mundo. Específicamente, placeres, el alcohol, drogas, sexo, fama. Esa es buena, la fama. Dinero. Afanes de la vida. Afanes de la vida. Porque a veces pensamos que no estamos haciendo nada malo. Pero como dice la hermana, buscamos fama y estamos afanados con el dinero, como si el dinero nos fuera a dar la vida. Y ese es un lugar equivocado. Nosotros no podemos buscar ni la paz, ni el amor, ni la vida en nada que el mundo nos pueda ofrecer, porque eso solamente nos lo da Cristo. Por lo tanto, ellos le dicen dos cosas bien importantes, dos proclamaciones. La primera, mira, no está aquí. Resucitado. Y la segunda, el cumplimiento de la promesa. Acordaos, acuérdense de lo que Él les dijo. Y a veces nos tienen que recordar a nosotros lo que el Señor nos ha dicho, porque nos dejamos abrumar por las situaciones. Y Jesús había resucitado de los muertos. ¿Y qué pasó con estas mujeres? Se regocijaron y se fueron corriendo. ¿Y ustedes qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran hecho? También llorar de felicidad, porque de felicidad se llora. Cantar, danzar, abrazarse unas a otras. Imagínate ese momento. Cristo, yo vine a buscar un muerto y está vivo. Ay, lo primero que lloré, abrazaría al que está a mi lado. Y lloraría de alegría, de felicidad. Y tal vez caería de rodillas de tanta emoción de saber que mi Señor está vivo. Pero todavía nosotros podemos hacer eso porque sabemos que Él está vivo. Y tenemos que aprender a regocijarnos. Y tenemos que aprender a adorarlo. Y tenemos que aprender a reírnos y a adorarnos y a postrarnos. Y a llorar de alegría. Y dice en Lucas 24, 9 al 10, ¿qué hicieron? Salieron corriendo, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas las cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. ¿Y quiénes eran? María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locuras las palabras de ella y no les creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro
Y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ellas corrieron a decírselo a los discípulos, que estaban tristes, apesadumbrados, desesperados, sin saber qué hacer, confundidos. Y la reacción de ellos fue no creerle. Ustedes saben cómo tenía que haber estado ese corazón. Cuán devastados debían haber estado ellos para que cuando ellas llegaran con la buena noticia, ellos no la recibieran. Ese dolor tiene que haber sido bien grande. Bien grande. Pero aún así dice la Escritura que ¿qué hizo Pedro? Yo voy a ver si esto es verdad. Eso dije yo. Yo voy a ver si esto es verdad. Si estas mujeres están diciendo la verdad. Eso yo imaginándome a Pedro. Y salió corriendo. Su impulso fue salir a ver si era cierto. Y encontró la tumba vacía. Y dice que maravillándose, se fue para su casa. Como dice el pastor, le explotó la cabeza, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que él no está? ¿Será que lo que ellas dijeron es cierto? Y tal vez en su casa él meditó y recordó lo que Jesús le dijo. Hermanos, esto es bien interesante. Aunque en Lucas dice que fue Pedro quien fue al sepulcro, cuando nosotros vemos en el Evangelio de Juan, Juan dice que él también fue con Pedro. Que Pedro y él, los dos fueron juntos al sepulcro, a ver si lo que habían dicho las mujeres era cierto. Dice, ¿qué papel ha desempeñado ese milagro en tu caminar con Jesucristo? Ok. Cuando ustedes piensan, yo se la voy a hacer más fácil. Cuando ustedes piensan en la resurrección del Señor, en cómo el Señor venció la muerte, en cómo Él se levantó de entre los muertos, en cómo esa resurrección de Cristo nos da a nosotros la seguridad de que cuando nosotros creemos en Él y ponemos nuestra fe, nuestra confianza y nuestro corazón en Él, algún día Él nos va a resucitar a nosotros también. La seguridad de que nosotros cuando partamos de aquí nos espera algo mucho mejor. Mucho mejor. Hay mucha gente que habla de las calles de oro y mar de cristal. Yo quiero ver a Cristo. Yo quiero ver a Cristo. Las calles de oro y el mar de cristal, amén. Pero yo quiero a Cristo. Amén. Quiero a Cristo. Pero ustedes, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién me dice algo? Solamente tengo 2 personas que me lo van a decir, no me levanten todos la mano. Ese milagro de que Cristo resucitó, ¿qué impacto ha causado en ti? Mana Rabanita. Aleluya, aleluya. Vamos a estar sentados con Cristo, vamos a estar resucitados con Cristo. Yo creo. Dice, las mujeres entusiasmadas corrieron para contar a los discípulos lo sucedido. Imagina cuán diferente era su estado de ánimo cuando regresaron de la tumba en comparación con el momento que ya llegaron. Eso ya lo dijimos. La buena noticia de la resurrección tiene el poder de cambiar nuestra profunda tristeza en una gran alegría. Los discípulos no podían creerlo, debían verlo por ellos mismos. Es interesante que cuando Pedro vio la tumba vacía no creyó de inmediato. Ok, no podemos minimizar lo inesperada que fue la resurrección para los seguidores de Jesús. A pesar de sus advertencias, ninguno de ellos previó ese giro inesperado. Las mujeres no fueron a ver si él estaba vivo, sino a completar el proceso de su sepultura. Fue necesario que los ángeles les recordaran las palabras de Jesús antes de que ellas creyeran, y los discípulos no les creyeron a las mujeres. Nuestro enemigo de antaño, la muerte, tenía un récord de victorias.
La muerte no había perdido ni una sola hasta ese domingo por la mañana en que Jesús le venció. Amén. Esas mismas reacciones que tuvieron los discípulos, a nosotros nos suceden a veces, como dije al principio. Tenemos que recordar que aunque estamos en este mundo, nosotros no somos exentos de situaciones difíciles, no somos exentos de problemas. Pero nuestra confianza tiene que estar en la palabra que nos ha sido dicha, en la palabra que se nos ha escrito, en lo que el Señor nos ha dicho a cada uno de nosotros. Hermana Sonia, pero el Señor a mí no me ha dicho nada. Su palabra es más que suficiente. Su palabra es más que suficiente. Y debemos arraigarnos a esa palabra, hacerla nuestra y vivir por ella. Ya Él venció. Por eso nosotros somos más que vencedores. No por nuestros propios méritos, sino porque Él venció primero. Porque Él venció primero. Hay un verso bíblico que yo atesoro mucho. Y es el que dice: acepta al Señor Jesucristo y tú y tu casa seréis salvos. Cuando yo oro por mi familia, por mis hijos, por mis sobrinos, yo atesoro ese versículo bíblico. Señor, lo dice tu palabra y yo lo creo, porque me da esperanza. Esperanza de que ellos van a recorrer el mismo camino que yo estoy recorriendo. Y que aunque yo parta, ellos van a estar algún día, van a estar conmigo. ¿Quién me dice un versículo que le dé esperanza? No todos a la vez. Ok, hermana. Diestra de mí. Amén. No temas, no temas, porque hemos de estar temerosos. Alguien más me levantó la mano por aquí, pastor. Muerte. Aleluya. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermana Marta. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Quién más me dice otro? Ya casi nos vamos. Sobre ti pondré mis ojos. El que habita al abrigo del Altísimo. Oh, yeah. Es que la palabra está llena de promesas. La palabra está llena de promesas. Y como Cristo resucitó y se cumplió la palabra, porque se ha cumplido toda, quiere decir que esas promesas se van a cumplir también en nosotros. Que no hay que tener miedo, no hay que tener desesperanza. Hermana Ernestina. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Y salvo significa? Salvo significa vida eterna. Esa es salvación, vida eterna. Con Cristo Jesús. Esa parte no se los puede quedar. Vida eterna con Cristo Jesús. Así que en este día, con esto cierro. El apóstol Pablo reconoció, eso es en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19. Mire, leas ese capítulo 15 de 1 Corintios. Ese capítulo es hermoso. Es un capítulo hermoso que habla sobre la resurrección. Pablo hablándole a los corintios. Y cómo él refuta las fábulas que se trataron de levantar en contra de la resurrección del Señor. Porque en aquel tiempo se levantaron fábulas diciendo que no había resucitado. Incluso cuando ustedes leen la Escritura, dice que a los soldados se les pagó para que negaran
que Jesús había resucitado y que dijeran que los discípulos habían venido y se los habían llevado. Y dice la misma palabra, que eso se regó por todo el territorio, tratando de opacar la resurrección de Cristo. Pero léanse ese capítulo 15 de Primera de Corintios, que habla sobre la resurrección, donde Pablo dice, si el Señor nos resucitó, nuestra fe es vana. Pero gloria a Dios que sabemos que Él está vivo, porque hubo testigos que le vieron. Hubo testigos que le vieron. Las mujeres, los 12, otros apóstoles, después se le apareció a 200, a los 2 que iban camino a Emaús. Y Pablo dice, y por último, se me apareció a mí. Es testigo. Y nosotros tenemos que ser testigos de Dios. Porque aunque no lo hemos visto, hemos creído. Y su Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que Cristo vive, de que su palabra es verdad. Amén. Ok, pues con esto vamos a concluir la clase de hoy. ¿Alguna pregunta rapidito? Tengo 2 minutos. Y creo que hoy rompimos récord. No es todo. Hay que recibir a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador y que Él resucitó de entre los muertos. Porque Pablo dice que si nosotros no creemos en la resurrección, nuestra fe Es vana. Es vana. Por la garantía de la vida eterna consiste en la Resurrección de Cristo. Amén. 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 La resurrección de Cristo es necesaria para nosotros ser salvos. Hay que creer. Hay que creer. Hay que creer. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.